Muy buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo donde estéis. Pues antes he visto que alguien hablaba del mucho calor que hacía en Uruguay, ¿no? Evidentemente allí están de día, es otro horario, deben ser las 4 de la tarde. Aquí en la zona europea, en la zona de París, del meridiano de París, estamos evidentemente a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Bien, también encantado de que de alguna manera asistáis a esta charla, una charla que es importante, porque evidentemente si os habéis apuntado a la charla porque os interesa el tema, pero detrás de ese tema, quizá a veces, como todo impacto publicitario, pues buscamos aquellas frases que den de lleno más, ¿no? En la intención, en la intuición de las personas, ¿no? Que de eso se trata, de la intuición. Eso, los dones que nos tenemos, ¿qué dones tenemos, no? Entendiendo como un don una serie de cuestiones. Después hablar de la mediumnidad y hablar, en este caso, los cursos que yo imparto y que hacemos con mis colaboradores, hay una serie de temas que van muy unidos. Uno es la mediumnidad, el otro es la reencarnación, el entender qué es el proceso de la muerte desde las culturas ancestrales. Estas culturas ancestrales, sobre todo, y no únicamente, pero sobre todo el antiguo Egipto, que nos dan una serie de informaciones para entender el óbito, entender el traspaso y entender, acercarnos un poco a lo que puede ser, dado que solo lo puede explicar con absoluta certeza aquellas personas que en estado de mediumnidad pueden hablar con los que están allá, con los que han hecho el traspaso o los que se disponen a volver a empezar una nueva etapa, cuyo objetivo va a ser aprender de los errores, purificarse o, si queréis, subir en el escalafón. Pero la parte más importante de todo esto va a ser que va a perder la memoria, la persona al reencarnar, tendrá muy pocos vestigios de memoria y, por lo tanto, desconocerá su identidad. Solo el afecto, el cariño, el amor nos une a los lazos de amor que son para siempre y nos unen a lugares, a personas y a situaciones. De todo esto vamos a hablar. Bueno, de hecho, estamos hablando, porque he hecho un esbozo de una serie de temas que creo que a todos os interesan. En primer lugar, nosotros hacemos esta charla, que evidentemente con mucho gusto y ganas estamos impartiendo, pero el objetivo, como algunas personas veo que ya han hecho algún trabajo conmigo, algunos los conozco, otros no los conozco, la primera vez que estáis aquí. Yo veo aquí en la pantalla muchas caras nuevas, encantado, y otras caras pues que ya los he visto porque son alumnos míos, ¿no? Entonces, lo primero es, esto va a dar lugar a un curso, a una formación, que no hay que tener ningún nivel especial para seguirla. Precisamente, si no se sabe nada, hasta casi es mejor, menos líos, más entrar de lleno en la situación, ¿no? Y si se sabe, pues bueno, el saber no ocupa lugar para nada. Entonces, esta formación va a ser sobre mediumnidad y aprender a desarrollar esos dones que os decía al principio. Los dones fundamentales son la intuición, el desarrollo intuitivo, separado de la clarividencia, que es más allá de la intuición. El otro tercer don es la mediumnidad o el arte o la capacidad, no importa, puede ser arte y capacidad a la vez, de hablar con los no vivos. No les llamaremos muertos, pero les llamaremos no vivos, como nosotros lo entendemos. Entonces, si desarrollamos intuición, clarividencia y mediumnidad, tenemos los tres dones por antonomasia más importantes para el ser humano. Y posiblemente la mayoría de obras de arte, de avances científicos, leyes como la propia relatividad, pero vamos, todo el mundo recuerda que gran parte
de la ley de la gravedad se debe a la observación de Newton sobre la caída de las manzanas, aunque esto puede ser un tópico. Lo cierto es que la intuición se desarrolla a veces con hechos fortuitos, muy fortuitos. De esta forma, la intuición se utiliza en psicología, la utilizamos constantemente y también en procesos empresariales y otras cuestiones. Es importantísima. Sin ella, el hombre no hubiera desarrollado su capacidad sapiens sapiens, esa capacidad que nos ha hecho que ahora mismo esté un robot paseando por Marte, que ha aterrizado en paracaídas y que se comunica con nosotros y que tiene un hermano pequeño que vuela, se carga las baterías y da vueltas por ahí, ¿no? Esa tecnología viene a partir de la intuición y de la capacidad de soñar. La segunda fase, que es la clarividencia, que es algo que también todos tenemos, pero que no les hacemos caso. Intuición, esa sí la tenemos todo, mayor o menor grado, todo puede aprenderse, todo puede desarrollarse, todo puede estudiarse y las capacidades que cada uno irá desarrollando serán en función de su condición. Pero nadie está negado bajo ningún concepto a los desarrollos intuitivos y tampoco a los clarividentes. La clarividencia es algo que se podría decir como la facultad de anticiparse, de conocer una serie de sucesos que pueden ser anteriores al momento de observación, posteriores a ese momento y algunos hasta perdidos en el pasado. Yo tengo personas que he trabajado con ellos y que sigo trabajando, que son muy buenos retrocognitivos. Hablamos ahí. Retrocognitivos, es decir, personas que pueden establecer unos niveles de clarividencia y por lo tanto de conocimiento cognitivo en el pasado. Llegan por ejemplo, a las pirámides de Egipto, llegan a una tumba, llegan a una iglesia, una catedral o un lugar bañado por el tiempo, ¿no? Por el tiempo lejano. Entonces, ese tipo de personas, al tocar, al estar, al inspirar, a veces en una catedral, le ha pasado más de uno, ¿no? La sensación de incienso, le vienen recuerdos, imágenes del pasado. Esa clarividencia, por lo tanto, son imágenes, secuencias que nos conectan con unas circunstancias que han ocurrido allí. Imaginaros, en los tiempos de Enrique VIII en Inglaterra, la persona entra en la catedral, estamos en el siglo XXI, boom, y se conecta con ese tiempo, lo ve a las personas y después desaparece por completo esta visión. Eso sería un acto de clarividencia retrocognitiva del pasado. Algunos están tranquilamente, yo qué sé, tomando una manzana, estando, ahora que hemos hablado de Inglaterra o de Londres, eh, están tomando en un pub un café o una pinta y les viene inmediatamente una sensación de que un amigo, un conocido, está teniendo un momento difícil. Tanto es así que llaman y justo en ese momento a esta persona le estaba pasando algo. Esto es la clarividencia simulcognitiva, es decir, simulcognitiva en el sentido que se tiene en el mismo instante. Hay muchísimos casos desde la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando empezaron a hacer más estadísticas, y había el frente de batalla, sobre todo en Normandía, y también concretamente en las batallas de la conquista de lo que fue la zona japonesa, después de Pearl Harbor. Hay muchos casos de mujeres que en el mismo instante que el marido había muerto en combate, apuntaron y se pusieron en contacto, llamaron, tuvieron un escalofrío y eso pudo ser comprobado por cientos y cientos de casos. Por lo tanto, simulcognitiva, la otra forma de establecer la clarividencia. Y finalmente, la precognitiva, de algo que no ha sucedido. Esa es la que más nos interesa a todos, supongo, en parte pues por los propios beneficios que conlleva anticiparse al futuro. Es la que nos contesta la pregunta, ¿se puede predecir el futuro? La respuesta es sí, se puede predecir, pero eso es una predicción. La buena pregunta sería, ¿se puede ver el futuro? Y la respuesta también es sí, si tienes el don
de la clarividencia precognitiva. Y eso sucede a veces. Gente que ha podido ver sucesos, hechos, como iba a caer yo, por ejemplo, un avión, o no siempre desgracias, ¿eh? También que se iba a celebrar algo, pues si no siempre hablamos de la parte más tétrica. Y no solamente es con eso, es a veces celebraciones, momentos de euforia, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hemos hablado de la intuición, la primera fase, que es la que todos tenemos, pero que desarrollamos según la actividad y la autoconvicción que tenemos. Lo primero que hay que aprender es técnicas proyectivas, lo enseño durante el curso. Hay que aprender técnicas también de autoconocimiento, de relajación, de introspección, y así desarrollaremos la intuición. Se enseña y se practica, y os animo a que, además de participar en esta charla, cosa que os agradezco mucho, os planteéis si os gustaría hacer este curso de desarrollo de la mediumnidad, la fase 3, la que vamos a entrar ahora. Después de la clarividencia, viene el arte, el conocimiento, la técnica, el sistema de hablar con los no vivos. Y sobre todo, porque además hay un subcapítulo, bueno, un supercapitulazo, que es la reencarnación. Yo soy conocido por el tema de las técnicas de hipnosis. Si a alguien le interesa, pues sobre todo los que no me conocéis, podéis ver en YouTube algunos vídeos que dan un poco de muestra, ¿no?, de mi trabajo, pero eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que eh, a través de las regresiones hipnóticas y de los contactos hipnóticos he podido ver, y ver no una vez, muchos casos y muestras del misterio, que es la reencarnación, de personas que tienen una conciencia clara, sobre todo en niños, que tienen una conciencia clara de haber vivido, conciencia segura de haber tenido un plano de existencia, incluso de reconocimiento de objetos, de fotos, de testimonios claros de que han tenido una permanencia en esta vida y han partido y han vuelto. Cuando se ha interrogado a estos niños, ellos han podido dar datos bastante claros, claros sobre la vida anterior, de dónde estaban, quién eran, sobre todo si han sido niños que han muerto de muerte violenta, ¿no? Pero al preguntarles un poco más qué hacían, y pues parece que la memoria va difuminándose, y lo que tienen muy claro, pues quién era su madre, en la calle donde vivían, algún amigo fundamental que tenían. Algunas personas que yo he tratado en consulta durante esos más de 30 años que me he dedicado al estudio regresivo. 30 años no pasan en un momento, ¿eh? 30 años son muchos años. Y en 30 años he visto muchas cosas. Y he visto gente que ha hablado de situaciones que parecía que estaba viviendo en otra época, en un pretérito, ¿eh? Algunos casos son comprobables, otros la misma persona no quiere comprobarlos. Hay personas que no me hace falta que me lo demuestren, porque su testimonio me ha bastado. Me dirán, usted es un crédulo. Bueno, pero es que ha habido el siguiente paso, es que eso le ha servido para superar una serie de problemas gravísimos, y ha podido ayudar a terceras personas gracias a la creencia, la pervivencia de este sentimiento que es la reencarnación. Por lo tanto, vemos que la mediumnidad nos hará hablar con los que están de tránsito, en estación de espera, los que tienen que volver o los que ya no van a volver si quieren comunicarse con nosotros, mediumnidad, y con aquellos que de alguna manera han vuelto o están viniendo o tienen conciencia de haber vuelto, y por lo tanto estos ya no son, no hablaremos con los no vivos, sino con alguien que tiene conciencia de una vida anterior. De todo este, imaginaros qué trabajo tan interesante, tan inmenso que se nos ofrece, ¿no?, que es la capacidad de desarrollar tres facetas fundamentales para el desarrollo humano, para aumentar nuestra capacidad interactiva, para entender muchísimo mejor lo que nos rodea, para entender también a esas personas y sus peculiaridades, pues a través de
esos proyectivos, a través de la intuición, a través de la mediumnidad y a través del estudio y el desarrollo de la reencarnación, podemos trabajar ampliamente y ayudar a muchas personas. Pensar que las consultas de reencarnación, consultas sobre vida después de la muerte son constantes en nuestra sociedad. Al menos en la sociedad de habla hispana, lo es en otras sociedades, por ejemplo, la anglosajona, etcétera. Pero solamente en la sociedad de habla hispana, que es un idioma que tenemos en común, unos cuantos cientos de millones de personas, son consultas habituales. En Uruguay, en Argentina, en Brasil, en México, en España. Es muy corriente que varias veces a lo largo de la vida de muchos sujetos se encuentran después de un percance perdón, o una situación de pérdida de un ser querido, se acercan a las personas que les pueden ayudar, personas que les pueden influir, personas que les pueden dar algún testimonio sobre la pervivencia después de la muerte. Aquí sí llamaremos muerte porque hay un proceso que es cuando el cuerpo físico desaparece. Cuando el cuerpo físico es incinerado o simplemente enterrado, que desaparecerá pero con más tiempo, y cuando se produce, por lo tanto, este distanciamiento. ¿Qué es lo que el sujeto ve? ¿A dónde va? ¿Hay un umbral? ¿Qué hay después del umbral? Y una vez pasado el umbral, y una vez, por lo tanto, llegado a lo que podríamos llamar la estación de paso, la estación en la cual los sujetos se reencuentran en sí mismos, se recomponen, los sujetos ¿qué son? Son efectos del alma, ¿no? El sentido, la esencia de la vida. No es un cuerpo físico el que está en el otro lado. Si fuera un cuerpo físico, ocuparía un lugar. No ocupan un lugar concreto. Son unas emanaciones que tienen más que ver con el campo energético, aunque no son energías que puedan ser medidas, que con otra forma de explicar el cuerpo o al ser humano. Bien, pues imaginémonos que en ese otro lado el sujeto durante un tiempo, ese tiempo no lo determina la voluntad del sujeto, ni siquiera los que le acompañan. Puede ser que se reencuentre con seres queridos, como puede haber sido si ha tenido un perro, pues con un animal que ha tenido. Se puede reencontrar con sus padres, con sus hijos, con seres y amigos, ¿eh? Importante. Se puede reencontrar, los vuelve a ver. En algunos casos, las personas que más desearía ver no las ve. Todo eso se debe a una serie de leyes, a una serie de circunstancias, a una serie de premisas que hemos creado ya en el mundo de los vivos y que llevamos hacia allá. En cualquiera de los casos, esos espíritus, para hablar un lenguaje todos igual, que están en ese apartado ya, pues tienen diferentes grados de elevación, de subir hacia su nivel de pureza. Y es posible que en uno de esos momentos, en uno de esos estadios, nos toque volver. Tomaremos conciencia, sabremos a dónde vamos a volver. Incluso puede ser que lo elijamos nosotros mismos, nos prepararemos para la vuelta y volveremos. En algunos casos, aunque eso es más raro, antes de volver, algunos dan mensaje si las personas que están aquí siguen comunicándose con ellos. Les anuncia que van a volver, pero no tengo ninguna información que les diga dónde van a volver. Podría ser que existiera este caso, ¿eh? Pero no tengo yo conocimiento de que les diga vamos a volver en tal sitio. Nuestra intuición se dispara, que ha sido un ser querido, y aprendí de Egipto que para generar la vuelta de esos seres queridos hay que crear las causas. Las tiene que crear el propio ser querido antes de irse,
Si sabemos que él ha creado esas causas, es posible que se las reencuentre. Por lo tanto, hago un proceso de vuelta y de todos estos temas iremos hablando. Lo que ocurre que mientras tanto, y mientras dura todo este proceso, hay mucha gente que está en sufrimiento. Sufrimiento por la pérdida del ser querido, está en duelo. Y mientras tanto, no le podemos teorizar, no le podemos estar hablando una y otra vez de estos temas sin darnos cuenta o no prestarle atención al sufrimiento físico y mental que tiene por la pérdida del ser querido. Por tanto, habrá que atender a esta persona, generar la comprensión, el amor y sobre todo las terapias, si hiciera falta, adecuadas para que vaya superando las fases que conlleva el duelo, que pase por la negación, que pasa por la autoafirmación, que pase al final por el asimilar que el hecho es irreversible. Sin embargo, las personas que creen en la reencarnación tienen una enorme ventaja sobre los que piensan que la muerte es el final, ¿no? Porque para los que piensan que la muerte es el final y ya no hay nada, no hay nada ni tampoco hay contacto con los difuntos, evidentemente, porque no hay nada. Nada es nada. Y solamente tienen contacto con su recuerdo. Piensan que cuando les toque a ellos su turno, todo quedará en nada, la nada, la nada de la nada. Los que creen en eso, claro, a mí me causan sobre todo muchísima pena, porque al no creer en nada, no tienen la más mínima convicción. Tampoco justifica el esfuerzo del día a día del hoy, ni tampoco no existe ni premio ni castigo. Por lo tanto, es una sociedad que nos brutaliza. La existencia de la vida después de la muerte, del espíritu y de la conciencia, de lo que puede ser una vuelta, una reencarnación, nos habla de una serie de esfuerzos a nivel personal que todos debemos hacer, que debemos cumplir y que de alguna manera nos da obligaciones, derechos y deberes. Es importante. Estas leyes que de alguna manera sintetizó, aunque después se pueda estar en algunos aspectos con más o menos de acuerdo, sintetizó Allan Kardec en sus libros, en sus muchos libros, en sus discursos, sobre todo en la capacidad que tuvo de la clasificación de los espíritus en un momento que había un cierto caos para organizar, ¿no?, sobre diferentes creencias. Es una lectura recomendable, pero no la única lectura. Después, muchísimos personajes creían en el espiritismo, practicaban el espiritismo y de alguna manera, pues eso era una forma de plantearse, pues, esas creencias y esa pervivencia. Lo que ocurre que ante todo un fenómeno que ha sido popular y famoso y que muchas personas se han dedicado, ha habido fraude. El fraude nos ha hecho mucho daño a toda la gente que nos ha gustado este tema en serio, muchísimo. Porque claro, el fraude, aunque solo sea, algunos fraudes se ven tanto que es un fraude, que creer simplemente en la posibilidad ya nos hace enrojecer. Pero no importa, al final lo que queda solo es el fraude del espiritismo y ya queda poco del espiritismo. Todos tenemos que poner un pie ahí, un pie, bueno, pues sí, un pie, da igual. La cuestión es poner algo, echar una mano, mejor quedaría así, para que el espiritismo mantenga su nivel. El nivel adecuado del espiritismo es que es una apuesta psicológica, mental y espiritual de muchas personas que creen en la supervivencia del espíritu y que después hay muchas explicaciones, muchos puntos de vista, pero lo esencial es la ida del espíritu hacia lo que llamaríamos el cielo o paraíso o lugar intermedio, ahí tiene muchos nombres, y después de este proceso, en muchos casos vendría la vuelta, el retorno y la recurrencia, que ya por leyes que se escapan al conocimiento humano. Si nosotros tuviéramos un conocimiento pleno y lleno sobre estas leyes, realmente también influirían en el resultado final.
Todo esto es para decir que estas serían un poco las reglas del juego, y lo importante es cómo podemos dominar las técnicas que nos hagan desarrollar la intuición, la clarividencia y cómo podemos enfocar el tema de la reencarnación en un sentido práctico para ayudar a los demás. Bien, de todo esto os ofrezco la posibilidad de que en un curso online que vamos a hacer pronto, dentro de pocos días, podáis seguirlo, podáis ayudarnos y podáis trabajar. Primero haréis prácticas entre los compañeros del curso, porque eso es seguro que todos, desde el que os habla, a cualquiera de los que os apuntéis, con absoluta certeza habéis perdido un ser querido y por lo tanto todos estamos de alguna manera involucrados en este tema. Por lo tanto, el objetivo fundamental, ¿no? El objetivo fundamental es que si hacéis este curso, que yo os recomiendo que lo hagáis, me diréis, ¿pues por la economía? No, no es por la economía, es porque es la hermandad también. La economía nos interesa a todos, todo el mundo se gana la vida como puede, pero no es el principal objetivo de estas propuestas. Si fuera así, quizá dedicándonos más al espectáculo ganaríamos más dinero. No haría falta hacer cursos que buscaran este nivel de seriedad. Por lo tanto, mi consejo es que los que podáis hagáis este curso para formaros adecuadamente en las técnicas de mediumnidad, de la clarividencia, de la intuición y como prolongación, que no digo que no pueda hacerse, algunas técnicas de hipnosis para entender aspectos regresivos donde se pueda sacar información. Si hay esa información, porque nosotros solo podemos sacar la información que existe, la que la mente nos deja entrar en ella, no la que nosotros queremos que salga. Y también aprender a interpretar. Eso me costó muchos años, darme cuenta que se influía en el sujeto muchísimo solamente con algunos comentarios, en las regresiones, por ejemplo. Influía si en mi despacho tenía determinadas figuras, determinados cuadros o determinados aspectos. Muchas de las regresiones que se hacían allí derivaban sobre las últimas impresiones antes de entrar en trance. Por lo tanto, tuve que ir construyendo un despacho que no es este es el despacho que tengo yo para mi lectura, bueno, que tengo mis libros. El despacho que yo utilizaba para la hipnosis era lo menos comprometido posible. Quedaba en colores que fueran suaves, pero que no hubiera ninguna decoración que invitara a introspección hacia una dirección determinada, porque cualquier cosa que hacemos influye en la trayectoria que vamos a hacer después. Por lo tanto, queda claro, queda estructurado, queda bien definido, que os propongo desarrollo de la intuición, aspectos de psicología como pueden ser los test proyectivos que he ido trabajando y proyectando durante mucho tiempo, desarrollo de la mediumnidad como último nivel y entre medio la clarividencia con sus aspectos de retrocognición, de simulcognición y de precognición. Si podemos hacer un curso de esta manera, si podemos establecer estas pautas y entender qué es el espíritu propiamente dicho, que se reencarna y que va hacia adelante, que actúa en esa dirección, pues pienso que ahí tenemos mucho a ganar en esta vía. Lo más importante también, más que, más que seguir aplicando temas, aquí he traído diferentes cosas, estos son diferentes instrumentos, este es el libro parlante, aquí tengo la mesa propiamente dicho, que utilizamos también para trabajar sobre ella. Tenemos diferentes oráculos. Este, por ejemplo, es un oráculo del karma y de la reencarnación, está hecho del samsara. Aprendemos técnicas concretas, las aplicamos y después a personas que han perdido un ser querido, como algunos de los alumnos del último curso que hice, ya han hecho, ya han
hecho prácticas sobre ello, sabiendo que en principio tendrán que desarrollar durante un tiempo y estarán un poco tutelados, más que nada por su propia seguridad, ¿no? Sobre lo que se informa y se dice, y después, evidentemente, cada uno hará la trayectoria que crea más oportuna. Bien, estas son las reglas del juego, esto es lo que yo os propongo. Los que estén realmente interesados en desarrollo, en trabajo en este tema, yo os brindo esta oportunidad ahora mismo, para que en breves, en una semana o un poco más, vamos a tener la oportunidad de realizar este curso. Insisto, mediumnidad, clarividencia e intuición, los dones que todos tenemos, pero que no sabemos utilizar. Llegados a este punto, lo más importante es las preguntas, ¿verdad?, que queráis hacerme, todo aquello, todo aquello que deseéis preguntarme, todo aquello que veáis que, eh, si yo buenamente lo sé, porque otra de las cosas que ocurre es que aquí ir de experto en temas de mediumnidad, pues es ser, eh, dárselas de algo que yo no lo haré, ¿no? Ser experto, experto, ser práctico, es decir, haber estado muchos años, sí. Ahora, experto no se es nunca experto, esto es una de las cuestiones, ¿eh? Por lo tanto, ahora lo está poniendo Sansara Espiritual, todas las personas que deseen hacer una consulta o deseen preguntar o, en fin, establecer un poco de coloquio, podemos estar un buen ratito trabajando sobre esto y yo contestaré lo que sé, que no quiere decir que tenga respuesta para todo. Ojalá. De lo que no tenga respuesta, pues diré que no tengo respuesta, sin ninguna duda, ¿eh? Esto va a ser así. Y bueno, y esto sería un poquito la parte fundamental. A partir de ahora de las preguntas que me vais a hacer, creo que construiremos la otra parte, la segunda, que son las preguntas lo más interesante de todo coloquio sobre estos temas, sobre las dudas y también las experiencias que habéis tenido. Mientras van llegando las preguntas, voy a poneros una fotografía que le voy a pedir a Alba que me la ponga, sobre uno de los fenómenos que se dan mucho, que son las pareidolias. Ahí la tenéis. Vamos a ampliarla un poco más. Es una fotografía antigua. Ahí está. Fijaros que en la zona central podéis ver la cara como de un Cristo o otra cosa. Esta pareidolia o fenómeno que se da, ¿no?, de comparación, hace que mucha gente vea la cara de un Cristo, pero algunos ven una niña pequeña, sentado a la falda de su padre. Es una niña pequeña, pues la cara de Cristo. Ahí, ante esa duda, muchas veces haríamos una interpretación rápida. Se ha aparecido Cristo, diríamos, pero yo estoy viendo una niña. Viendo todas estas cosas, nos hace hablar un poco en la psicología de la Gestalt, es decir, las formas nos engañan. Y eso es, de alguna manera, una parte fundamental. He visto que alguno de vosotros me ha preguntado ahora mismo, yo pues como lo leo también, que es cuánto dura el curso. Pues estaremos 2 fines de semana. El primer fin de semana son 4 horas el sábado y 4 horas el domingo. El siguiente fin de semana, otras 4 horas el sábado y 4 el domingo. En total, 16 horas. Trabajo en equipo y el costo y todo esto, pues ya los que estéis interesados, escribir a Sansara Espiritual. Claro, pues un precio asequible, muy distribuido por las horas que se da. Sí, Vanessa nos comenta que le gustaría comentar una experiencia que ha tenido ella referente a una vida pasada. Bien, Igual ahora si se acerca el micrófono, nos lo puede contar con más detalle que escribiendo.
Sí, puede hacerlo, pero saca ya la foto de la pareidolia, que supongo que ya la gente. Ahí, exacto. Pues adelante, dale pie al micro. ¿Ahora se me oye? Sí, Hola a todos. Mira, hola. resulta que conocí un chico hace un año, más o menos, y estábamos los dos solos y de repente pues tuve una visión con él de una vida pasada. O sea, que estábamos en un teatro y él era saxofonista y yo Sí. estaba en el público. Y bueno, súper, súper enamorada de él. O sea, fue más emociones que realmente imágenes. Entonces yo noté como que estaba súper enamorada y de repente pues me puse a llorar un montón. Ujú. Y entonces, claro, como que empezó a recordar cosas de él y he estado un año con él con una relación así muy tóxica y hace como un mes tuve una regresión por medio de una hipnosis, lo que haces tú. Sí, sí. Y bueno, me hipnotizaron y lo que sentí más que vi era que nos despedimos, que éramos muy jóvenes, nos despedimos, que él se iba en un barco y luego ya en el momento de mi muerte, pues como que yo me morí, pero me quedé con él. Sí. O sea, me quedé acompañando, me quedé, bueno, como un fantasma, ¿sabes? O sea, no fui a donde tuve que ir. Y me quedé un poco, ¿cómo te diría? Me quedé un poco rayada porque no entendí nada. Y es cierto que desde que hice la regresión me ayudó mucho porque el- la relación tan tóxica que tenía se disminuyó, se cortó el vínculo que tenía yo con él. Ujú. Quizá deberíamos ver un poco la relación tóxica. Mm, Háblanos un poco de cuán tóxica era, qué pasaba en esa relación. Pues yo desde el primer momento que lo vi me enamoré de él locamente, Mm, o sea, como que yo lo recordé o algo, ¿no? Y yo dije, pensé, es lo que he estado esperando siempre. Eso fue mi pensamiento. sí. Es el hombre de mi vida, ¿sabes? Y me quedé Ujú. ahí. Y él, pues, desde el primer momento me ignoraba. O sea, yo detrás de él siempre y él, pues, igual estamos un fin de semana súper bien y luego llegaba el lunes o martes y se distanciaba. Y era yo siempre la que estaba llamándole, la que estaba tal, pero es que no podía dejar de hacerlo. Y yo no soy así, ¿sabes? Era como un imán que me arrastraba a él y era como que cuando me iba de él, como que me tiraba algo y no podía estar sin él, como una dependencia súper emocional. Y no llego a Sí. entenderlo, digo, pues si lo acabo de conocer, ¿cómo puedo estar enamorada tanto de este hombre? Y desde la regresión es cierto que se me cortó ese vínculo, ya no tengo esa obsesión con él que tenía. Y entonces, vale, esto se ha entendido muy bien. Y ahora, ¿qué tipo de relación mantenéis? Pues desde que hice la regresión intenté hablar con él y le conté, mira, me ha pasado esto y tal, y quería contárselo, pero como siempre le llamaba por teléfono y no me cogía el teléfono. O sea, Mm, me cogía el teléfono cuando le daba la gana. Y cuando no, aunque estuviera en línea y demás, o sea, pasaba de mí. mm. ¿Sabes? Pero, Que era lo tóxico que te decía, que yo, por ejemplo, él decía que no era una persona que no estaba pendiente del teléfono, que era mentira. Entonces yo cuando lo llamaba, que no le molestaba prácticamente, igual le llamaba 3 veces a la semana, pues igual no me cogía el teléfono, pero luego no te ya, llamaba tampoco. ya, ya, Y ya, ya. entonces me cabré y lo bloqueé y llevo un mes sin Sí. hablarle, Mm, porque me faltó ya, o sea, ya creo que su misión conmigo era de que yo tuviera más amor propio, creo. sí. Y ahora pues que le estoy poniendo límites porque claro, se me estaba destruyendo esa relación. Es interesante todo lo que dices. Yo no puedo establecer ahora, por lo que has dicho, ¿verdad? Mm, Un vínculo directo, directo, directo con el tema que yo tocaba en la charla de la mm, reencarnación, pero sí que hay una cosa que me llama la atención. Es decir, cuando vemos una persona que no hemos visto nunca, mm, en este caso, cuando somos jóvenes, ¿no? Y la persona que mm, no hemos visto nunca nos atrae muchísimo, no mm, podemos dejar de estar con esta persona
estamos pensando en esta persona a todas horas y parece que nos hubiéramos conocido toda la vida. Es un sentimiento de verdad que nos ha pasado a todos, de verdad, Ujú, a todos. En un momento dado en la vida. No, lo que mm, pasa es que hay gente que le pasa cada 2 por 3 y hay ujú, gente que le pasa pocas veces en la vida, pero es un sentimiento general. Pudiera ser que las personas que vemos ya las hubiéramos visto, pudiera ser que en algún caso sí, pero no en todos, porque si no siempre nos conoceríamos los mismos. Nunca habría una expansión y la expansión de la humanidad es geométrica, no es un número fijo de personas. Yo lo que te quiero decir con eso es que has experimentado una sensación de amor mm. clara, clarísima, bonita, que tú lo has definido, lo has dicho tú y te doy la razón de que generaste dependencia. Una dependencia donde la voluntad, tu voluntad o tu libertad se vio de alguna forma coartada. Y la regresión lo que te sirvió es de psicoterapia, en el fondo, de una psicoterapia de desvinculación, el poder de alguna manera estar no dependiente de él, o poder dejar estar un mes sin hablar, lo cual está muy bien. Si es Ujú, lo que marcas es un poco territorios, tendencia y tal. La pregunta es que ahora en tu interior, en lo que llamaríamos en tu corazón, mm. no en el órgano, en el corazón afectivo, ¿tú ahora te Sí. sientes liberada de él o no? A ver, me siento liberada en el sentido de que ya no tengo ese imán, Sí, ¿sabes? Que me atrae, pero yo estoy súper enamorada de él. perfecto. A lo mejor ahora lo que has ganado es en amor, más de compartir, en un amor de calidad, en un amor no dependiente, que es un buen amor, y a lo mejor lo que has hecho es una variación. ¿Te ha servido todo este proceso para mejorar tu relación afectiva? Yo creo que lo ves. Sí. Mas no estaríamos hablando de un caso típico y que es estándar en el campo de la reencarnación o incluso en el campo de lo que es encuentros de otras vidas, sino en este caso yo creo que habría que circunscribirlo todo en la dependencia psicológica afectiva. Diríamos que no tenemos argumentos de peso para señalar que eso puede depender de algunos de los casos que hemos citado antes en el tema de la mediumnidad, ¿no? Lo cual lo que te ha pasado Ujú, es muy interesante, la hipnosis te ha servido, el contenido de lo que haya salido es circunstancial, vale la pena, es un material que hay que tener ahí y te ha servido para asegurarte una autoconfianza que yo pienso que es la que, en el fondo, la que te va a hacer una buena relación, dure lo que dure, ojalá dure pues todo el tiempo que queráis, ¿verdad? Pero que esta relación ahora ya no será dependiente, por lo tanto habrás mejorado. Dijéramos que estas técnicas te han hecho un servicio secundario, no directo, pero que yo creo que te han sido de utilidad, eso es como yo lo puedo ver, ¿eh? ujú. Sí, ¿no? Sí. Además, yo creo que si no hubiera ido a hacer la hipnosis, ¿Mm? estaría todavía con esa sensación de dependencia, que ahora no Pues tengo. entonces es lo que te decía antes, has hecho una verdadera psicoterapia. Más lo Ujú, enmarcaríamos en los beneficios psicoterapéuticos de la hipnosis, los trabajos de mediumnidad adecuados para mejorar situaciones y calidad de vida, ujú, pero no lo incluiríamos en encuentros espirituales o no lo enmarcaríamos en este sector directamente, ¿eh? Aunque todos ujú. ya sabemos que yo no soy quien para negar la evidencia del espíritu, pero a mí no me suena lo que nos has dicho un caso de encuentro espiritual, sí en un caso de reafirmación psicológica. ¿Eh? Ujú. Entonces, ¿tú crees que igual la visión esa que tuve era irreal? La Más que visión. irreal, era una proyección que hacías de sentimiento. Veías una cuestión aislada, el saxofonista, lo que has estado explicando, ¿no? Lo Ujú, veías en el aspecto teatral. Necesitabas una reconstrucción psicológica que justificara la dependencia que tenías. Y tenías que, porque nosotros, nuestra mente, ujú, construye sin parar. Lo que más dificultad he tenido en estos largos años que llevo con este tema es separar la ficción de la realidad.
el sueño de los hechos, las verdades irrefutables de las conjeturas. Nos encontramos de una y otra manera con que hay casos que nosotros necesitamos creer, pues de alguna manera para salir de un atolladero, ¿no? Yo pienso que tu caso, de todas formas, es un caso bonito de reconstrucción psicológica tuya y de abandono de la dependencia, y que lo tienes que valorar como muy positivo porque la regresión y las técnicas que has empleado te han servido para liberarte. Otra cuestión es si lo que viste era realmente un encuentro o reencarnación. Tienes pocos datos para eso, pocos, Ujú. lo cual no significa que en un futuro puedan venir, ¿no? Pero nos tenemos que centrar mucho, evidentemente, en evidencias, y en este caso parece que hay pocas evidencias de presencia espiritual y muchas de resolución de problemas desde el tipo de vista de la psicología. Ujú. Muchas gracias. A ti. Vale. Antonio nos pregunta, en su caso, ¿se podría ver datos en los registros acásicos sobre si es algo kármico el estar con esa persona? Bien, eso es una técnica, la técnica de los registros, nos diríamos, pero seguro que habría algún dato significativo donde esta persona tiene una función. A ver, casi todas las funciones de la gente que nos rodea, nosotros nos interactuamos sin parar. Cuando yo me refiero al mundo espiritual, no quito para nada que el mundo psicológico y la interacción entre toda la gente que nos conocemos sigue estando ahí, ¿eh? Es decir, evidentemente, estas interacciones son fundamentales para nuestro propio desarrollo. Pero el mundo espiritual va más allá del desarrollo personal de alguien concreto, sino que a veces es una irrupción, ¡pum! Aparece delante nuestros para despertar conciencia y porque quizá nos están ofreciendo un cambio de ritmo. Lo que nos ha explicado esta persona anteriormente nos hablaría más de las dificultades de, de relación de pareja, que son típicas además en determinados momentos y en determinadas edades, que más que un encuentro espiritual significativo que nos ha hecho cambiar la partitura de la vida. Así lo he vivido yo. Vale, Francisco nos dice, he visto que realizáis noches espíritas para contactar con los seres queridos fallecidos. ¿Cómo se Exacto. puede entrar a esas noches espíritas y cómo se realiza ese contacto? Cuando se puede entrar, todo el mundo es bienvenido. Pues, además es gratuito, no es tema, pero esas noches espíritas no se hacen cada noche, ¿eh? Se van haciendo cuando tenemos un volumen de mediums formadas suficiente, pues hacemos estas noches para que, por un lado, las mediums recién, vamos a llamarle, y tomároslo con un poco de sentido del humor, recién diplomadas, pues empiecen a tener trabajo en este caso altruista, y a coger práctica, y para la gente que desea contactos de los seres queridos, también tener algún tipo de esperanza o ayuda o visión de un tercero, ¿no? En ese caso, esto es todo en Sansara Espiritual. Veréis que Sansara Espiritual es una organización que realiza diferentes actos y avisará en sesión tal. Entonces es apuntarse, os pedirán el correo electrónico o sí, un poco más. Correo electrónico y el teléfono, lo mejor, pues para saber, para poder contactar con vosotros y lo cual no significa que si hay una sesión espírita, toda la gente que se apunta en esa sesión, todos y cada uno de ellos van a tener respuesta a lo que quieran preguntar, va a depender del volumen que tengamos. La última que estuvimos, creo que contestamos la mayoría de preguntas, pero ha habido otro tipo, hay otro tipo de veces que hay demasiadas preguntas y no podemos contestarlas todas, pero bueno, quedan las que quedan, pues quedan para otro día. Esto lo hacíamos en vivo, lo hacíamos en Madrid. Esto daba yo mis cursos de hipnosis profesional y después me quedaba por las noches a hacer sesiones gratuitas de mediumnidad. Teníamos muchísima gente que venía de muchos lugares de Madrid y la verdad es que fueron momentos muy interesantes con
momentos emotivos y emocionales muy buenos, ¿no? Para la gente que venía. Sobre todo la buena voluntad que había, ¿no? Se os informará de todo, ¿eh? Aquí os dejo el enlace, ¿ves? De la información sobre noches espíritas, tal. Sí, nos pregunta Lidia cuándo sería la sesión. Bueno, la próxima sesión es este domingo a las 8 de la tarde. Nos podéis escribir al correo en el que habéis recibido el enlace a esta reunión y a través de ahí os enviaremos todo lo que es la información y todo lo que necesitamos. Vale, la siguiente. Este domingo, ¿no, Alba? Este domingo ya hay una, ¿no? Claro, la próxima sesión es este domingo, pero todavía puede entrar gente que quiera contactar. Sí. Vale, la siguiente pregunta es de Paula, que nos dice, ¿qué opinas sobre las presencias negativas cuando se abren los portales para contactar con los seres queridos? Bueno, la presencia negativa es una realidad. Lo negativo y lo positivo forma parte de nuestra vida, pero toda la clave de lo que está ocurriendo está en la mente, me refiero. Yo hago una sesión Ouija, hago una reunión espírita y hay personas que notan que ha entrado, creen que ha entrado a algo negativo que les perjudica, etcétera, etcétera. Esto lo habéis oído muchas veces. Bueno, la realidad es que más que entrar, porque parece que entra como si fueran los espíritus, fueran una especie de pájaros que están revoloteando y ¡bum! Entran en la habitación y se quedan, o las energías negativas perversas se queden ahí como impregnando, como si quedaran como el alquitrán, ¿no? ¡Pum! Nos manchan. Pero en realidad, sabéis que todo esto no es así, sino que en realidad es la mente de los sujetos participantes la que abre o cierra los portales. Cuando una persona va a una sesión de este tipo con miedo, con inseguridad, cuando la persona que lleva la sesión no lo lleva bien o no sabe lo que hace, que también hay muchos que no saben qué están haciendo. Y más que no saber qué están haciendo, lo que les ocurre es que están en un proceso que necesitarían ayuda psicológica, ¿no? Antes de hacer esa sesión. Por lo tanto, primero saber muy bien dónde nos metemos. Todo tiene que ser en positivo y tiene que ser para ayudar y tiene que ser, los espíritus no sufren. Sufrimiento y espíritu no van unidos. Esto es algo que sufren los seres humanos. El infierno es la tierra y los espíritus no pueden sufrir porque la propia concepción de espíritu les impide el sufrimiento. Otra cosa es que tengan grados evolutivos, esto es otra cosa. Pero sufrimiento de cadenas, la divina comedia de Dante, ¿no? El infierno, todo eso es literatura. ¿Eh? Gente sufriendo, el Hades de los griegos, ¿verdad? Ahí estando en la oscuridad como una luz tenue de vela, ¿no? Lleno de llagas, sangriento. Olvidaros de esto, son sufrimientos humanos, no lo podemos aplicar a un espíritu, para nada. Estos son sufrimientos que tiene el ser humano y que por lo tanto proyecta. Cuando una persona va a una sesión y entra algo negativo es que ya su mente lo ha dejado entrar. Pero no que haya entrado, porque no entra nada. Entra el miedo que ya tiene. Y el miedo se puede entrar entonces. Se puede generar, se puede amplificar y entonces conecta, irradia y genera, ¿no? Una psicosis colectiva, un miedo, un proceso histeriforme de un grupo de personas y la gente coge miedo. Y si es en adolescentes, pues ha habido casos de intentos de suicidio, de muchas cosas que se ha visto clarísimamente. El problema desencadenante de todo el proceso ha sido el miedo, la desinformación y la falta de nivel, llamaremos espiritual, al todo el proceso. Por lo tanto, si vamos bien preparados, entra nada. No puede entrar. Primero porque no hay nada de allá que pueda entrar aquí si estamos haciendo una reunión espiritual. Ahora nuestros miedos pueden abrir muchas puertas. No necesariamente en una sesión espírita, sino haciendo cualquier cosa, conduciendo, trabajando, estando con personas. Nuestros miedos nos amplifican y estos sí que son auténticas entidades malignas, ¿no? Los miedos que nos destruyen. Pero no hay que tener miedo a ese capítulo.
Vale, la siguiente pregunta es de Anastasia, que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre clarividencia y mediunidad? Bueno, la diferencia fundamental, porque la persona clarividente puede ver sujetos o situaciones de hechos pasados, ver claramente algo. Por ejemplo, ver la batalla de Aníbal y los elefantes contra Roma, porque te has ido a una zona arqueológica y has conectado con ese momento. Pero eso no es una visión espiritual, es una visión de sucesos y hechos que tú has contactado con el pasado. Puedes ver lo que está pasando en tu casa, pero estás a 500 kilómetros de distancia. Estás viendo, pero no son espíritus. Estás viendo el tiempo, de alguna manera como un chicle se deforma y te puede hacer ver estas cosas. Ver a distancia, ver claramente, porque hay otros aspectos de la clarividencia que es la clariaudiencia, que sería oír. A veces no se ve, pero se oye, se siente, se ve, se oye cosas, fenómenos. Hay gente que nos habla, pero en cambio no los vemos, ¿no? En todo caso, este grupo no es con espíritus exclusivamente, sino ver estas situaciones. Cuando es de gente desencarnada, de seres no vivos, o si queréis, no muertos, pues cuando son este tipo de seres, los espíritus, los que nos hablan, en ese momento lo que se activa no es la clarividencia, es un mensaje directo, concreto, específico. Lo que se está activando es la mediumnidad. En ese momento se está activando la capacidad de dar, de que a través de nuestro cuerpo, sí físico y sí por lo tanto carnal, la entidad puede hablar a través de nosotros o dar muestra de algo que nos llega a nosotros y nosotros lo comunicamos. Por lo tanto, la mediumnidad es un paso exclusivo de contacto con los seres desencarnados o espíritus a ver situaciones del pasado, del presente o del futuro como si fuera en tiempo real. Es como ver un vídeo de una situación que ya ha pasado, o oírlo, o sentirlo también, también. Esa sería la parte fundamental. Ujú. Vale, Gloria Jocelyn nos dice, ¿cómo se le podría llamar a una persona que ve y siente la presencia de espíritus? Bueno, un sensible. Yo le llamaría sensible, y el sensible, si se pone en trance, puede ser un medium. Una persona que de agente mediadora, que los espíritus hablan a través de él. Imaginaros yo mismo, voy a casa de alguien que ha perdido un ser querido, yo me concentro y empiezo a hablarle. Pero no le hablo yo lo que yo pienso, no, yo pierdo mi conciencia y el espíritu de su marido hablaría a través de mí. Pero el sensible no es medium por ser sensible, sino que puede llegar a ser sensible. Que puede llegar a ser medium. Medium, por lo tanto, es un estado especial de la conciencia. Sirve de transmisión de los mensajes de los espíritus. Sirve para eso. Lo que ocurre es que a veces los mensajes no son tan claros como lo hemos visto en las películas. No, nada es como en las películas, nada. Ni nada es como en la tele, todo es diferente. Algunas veces es mucho más. En esto concretamente, a veces tenemos una imagen, un efecto espejo. El espíritu nos habla y nos deja en 2 segundos, nos ha dejado una impresión y ya no volvemos a tener contacto. Entonces salimos del trance y decimos, mira, he sentido una sensación, y dices, pam, 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 no sé, cosas que superan los 2 segundos que has estado en semitrance. Ni que hubieras estado media hora, pero es suficiente. Te ha dejado esta impresión, te has imbuido de esa presencia y te da por hablar y de explicar, porque te ha dejado como una grabación que tú puedes decir, ¿no? Este tipo de medium también existe. Otros que se limitan a dar una señal de vida, una prueba de vida, que ya existió.
una prueba de vida que ya existió. A veces la persona le preguntan qué mensaje tienes del marido y la persona que ha estado en trance esos 2 segundos, pero que no habla nada, le da una frase que es contundente para la persona que lo va a recibir. Por ejemplo, esta persona le llamaba tronco, la palabra tronco, a su marido y, el medium cuando sale de ese mini trance dice el tronco está bien. Claro, la persona ya sabe que ha contactado con él. Ya es el mensaje, pero a veces no hay más mensaje. El tronco está bien, no hay más mensaje. Porque nosotros querríamos saber cómo estás y qué haces. Imaginar los padres que han perdido un ser querido. No estarían para eso. Estarían y quiero saber más y quiero contactar contigo y más y más y no pararía nunca la sesión. Porque nos volveríamos obsesivos, etcétera, etcétera. Por eso a veces los mensajes son muy cortos. Son el tronco está bien. Y la mujer que sabe que le llamaba así, ya sabe que el mensaje es para ella. No tiene duda, pero el mensaje es escueto, porque del otro lado no quieren que persista en el interrogatorio, que persista en que cómo está, que no siga por ahí, y ahí le cierran la puerta. Le cierran, no se le cierra, se le cierran ellos, no los de aquí. Vale. Antonio Zúñiga nos dice, tiene que ver con el tercer ojo y nos dice también, ¿cómo se puede controlar eso? Yo desde niño veo otros seres, salidas al astral, predecir cosas, etcétera. Sí, esto estaría dentro del campo intuitivo. Hemos hablado de 3 grandes bloques. Intuición, estaría la proyección astral. Intuitivamente podemos intentar saber cómo está. Vemos delante una casa, vemos a ver si puedo trasladarme y ver quién vive en el ático, a ver qué gente veo. Eso sería una proyección astral. Bueno, lo de astral es un sistema dentro de la filosofía oriental, pero sería una percepción cognitiva. Pero queda como más bonito el cordón de plata. En mi época eran muy famosos los libros de Loxan Rampa. No sé si a alguien le suena. Seguro que sí, seguro, vamos. Esos libros, La túnica azafrán, La caverna de los antepasados, los leíamos todos como churros mientras éramos estudiantes, leíamos de todo, de eso. Y nos fue muy bien, pero eran libros, me refiero, el cordón de plata, todas estas cosas, en realidad es la proyección. Y a lo que vamos, a lo que pregunta, el tercer ojo o intuición, la clarividencia, serían estados mentales alterados que nos dan información a distancia, bueno, una información precisa a veces, muy precisa. Pero la mediumnidad es otra cosa. La función clave de la mediumnidad es servir a los espíritus para que hablen a través de nosotros. El medium, por lo tanto, es un agente mediador. Es el receptor de la llamada. Y si hay un mensaje de una persona, por ejemplo, la mujer que ha perdido al marido, le dice al medium, le dice, llama a su marido y el medium habla por los mensajes que recibe del marido y le da la información. Eso sería el caso ideal. Sería volver al cine y célebres películas que hemos visto todos. Pero eso es el cine. Y el cine no dice exactamente la verdad, dice lo que es espectacular. La verdad es a veces más espectacular, pero es que la verdad no necesita de tantos datos, no necesita de discursos, necesita tronco. Dile al tronco que estoy bien, ya está. Y nunca más dijo nada, pero porque el tronco está bien y quiere que ella siga su vida. Ya no más, ya no hay más mensaje. Es así de claro. Lo que pasa es que nosotros, cuando establecemos una comunicación, querríamos esta comunicación abierta todo el día, día y noche, que no parara de hablar. ¿Y cómo estás? Le diríamos. ¿Y ahora qué haces? ¿Y con quién hablas? ¿Y a quién has visto? Y no pararíamos, ¿eh? No pararíamos. Y esto no nos lo dejan hacer, porque nos enfermaríamos. Viviríamos para el otro lado y no viviríamos para la vida, que es nuestra función, sino que viviríamos para la muerte. Y esto es un peligro. ¿De acuerdo? Vale, nos pregunta también que cómo puede tener un control o cómo saber usar esos dones. Bueno, saber usarlo depende de nuestro libre albedrío,
una vez lo que nosotros hacemos es desarrollar la capacidad de ver, de sentir, de transferir. Una vez la tienes, empiezas a desarrollarla, tú mismo te pones tus límites. Normalmente los límites los pone la ética. Verás que hay cosas y barreras que no tienes que traspasar, que cuando traspasas una barrera ética ya no te dejan ver más. Y si haces muchas cosas que no debes de hacer, de una forma que no eres ni consciente, te echan del sistema. Vas fuera. Tus aciertos disminuyen. ¿Cuántos videntes que han desarrollado ego, un ego muy elevado, de golpe, y de un día para otro no aciertan ni una? Porque empiezan a caer en esa pequeña locura de los necios, ¿no? De los creerse superiores a otros. Por lo tanto, humildad, decir lo que se ve, lo que no se ve, no decirlo, y saber que exactamente el 100% de la situación no la vamos a tener, nunca, pero una aproximación sí. Vale, Alina nos cuenta, nos dice, en un fin de semana me quedé en casa de una amiga a dormir y al rato de cerrar los ojos sentí un aire fresco y la cortina blanca soplaba el aire sobre mi cara. Abrí los ojos y no había nada. Al rato de dormirme sentí una persona al lado de la cama mirándome. ¿Puede ser que sea un espíritu? Tú nos hablas de un caso muy interesante que tiene muchísimos datos, una gran casuística general, que estudia mucho la parapsicología. La parapsicología estudio, en este caso le llaman los visitantes de dormitorio, ¿no? De alguna manera, pudieran ser seres que estarían intentando comunicarse, pudiera ser que no tuvieran este nivel de categoría, sino podían ser residuos energéticos de los seres que fueron. Es decir, lo que llamamos el doble etérico, un molde, un molde. Esto lo estudiamos en Egipto. Le llamamos el Ka, el Ba y el Ab. Los cuerpos que hay que pertenecieron a un ser vivo, pero que ahora ya no son en sí mismo ese ser ya trascendido, pero quedan con una cierta inteligencia, poca, pero cierta inteligencia de repetición, y notamos, por ejemplo, su presencia, pero en realidad es una presencia ahí sí totalmente energética, porque son cuerpos energéticos, no son cuerpos espirituales, es el doble, el etérico. Esto, para que lo entendáis bien, es como si yo tuviera una copia de mí mismo, y no una, sino 9 copias, y cada una de estas copias tuviera que ver con mi doble, con las formas que tiene mi personalidad. En el momento de la muerte, estas copias quedan un tiempo, y algunas quedan mucho tiempo, y a veces entramos en la cocina y tal, y ahí a lo mejor había una señora o un señor que le gustaba mucho cocinar, y estamos en la cocina y ¡fum! Notamos una presencia porque somos sensibles, pero no necesariamente tiene que ser un espíritu. A veces, si estamos involucrados, si ya no es algo ajeno, si hay un mensaje para nosotros, esto podría ser una muestra, pero no solo esta, tendría que haber más datos. Así que normalmente estaríamos hablando de parapsicología y podría tratarse también de, de moldes o vaciados. Los visitantes de dormitorio, de alguna manera, que serían en trance, pudiera ser que nuestra sensibilidad y el lugar nos transfiriera la capacidad de ver una serie de traspasos de esos seres espirituales. Pero normalmente son residuos de lo que fue un ser vivo, normalmente. No tengamos miedo a los espíritus. Este es el gran error. Los espíritus nos dan miedo porque creemos que nos pueden hacer algún daño. Si son un espíritu, no nos pueden hacer daño. Si son espíritu, además, si algo pueden hacer es ayudarnos. Otra cosa es que nuestra intención y nuestra mente esté perturbada, dolida, estando en una crisis emocional, en un trastorno obsesivo. Bueno, eso es otra cosa, ¿eh? Eso no son espíritus.
Vale. Cristina nos dice, me pasa que cuando se producen esas comunicaciones, después duermo como 12 horas. ¿Esto sería lo normal? Bueno, es el cansancio que produce la comunicación. Sí, 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 es normal. A mí me pasa, bueno, no duermo de las 12 horas, hace muchos años que no duermo 12 horas, ni 10, ni... Pero bueno, que duermo más cuando he tenido algún tipo de presencia o he tenido alguna experiencia, duermo más tiempo, necesito descansar más, porque la mente, en su biofeedback, necesita retroalimentarse para ordenar, poner bien el puzzle. Muchas veces cuando me levanto del sueño, del descanso, entonces veo más claro lo que estaba investigando, porque en el momento que estaba haciendo no me he enterado mucho de lo que hacía. A veces yo mismo me digo, "Oye, me voy a dormir para que así resuelva el problema, porque es durmiendo que lo voy a resolver, no voy a resolverlo cuando ya no puedo más, ¿eh?". Por lo tanto, ahí esto es normal, ¿eh? Es una función psíquica de recuperación. Vale, Antonio nos sigue comentando. Un tipo me dijo que era un nacido, que me podía ayudar a canalizar lo que veo y siento, y me dijo que me podía iniciar en el chamanismo. Sé que tengo una misión en especial o hay cosas que debería saber. Tengo 21 años y me siento confundido. Alba, te voy a pedir que me leas el principio otra vez. Vale, dice, un tipo me dijo que era un nacido, con mayúsculas lo pone, como el elegido, algo así, Ya. que me podía ayudar a canalizar lo que veo y siento y que le podía iniciar en el chamanismo y que él sabe que tiene una misión especial, pero que se siente confundido. Otra vez, decir que pobre de mí, yo no tengo respuesta para todo, pero sí le diré una cosa. Él mismo lo dice, un tipo. Un tipo significa que no era una persona que tuviera un lazo afectivo demasiado intenso, ¿no? Una persona que le dio una opinión. Y fue un elegido, no fue un elegido. 21 años. Eso es a mí lo que me enciende las sirenas de alarma. No porque tengas 21 años, porque los 21 años son maravillosos, quien los pillara, pero, pero a los 21 años también somos más volubles, somos más manejables. Mi opinión es que iniciarse en el chamanismo, fantástico. Aprenderás aspectos antropológicos muy interesantes. Mira dónde te inicias y con quién y qué se hace y cuál es el objetivo. Y si todo esto te va bien, entonces adelante. ¿Con quién? ¿Qué se hace y cuál es el objetivo? Si se emplea algún tipo de narcótico y por qué, y todo eso vale la pena saberlo. Y después de tener toda esta información, entonces, y solo entonces, pues decide. Ahora bien, me dices tú al final, me dices, estoy confundido. Es normal, porque una parte de ti sabe que todo esto está poco destructurado. Necesitas más tiempo. Date tiempo, no tengas prisa. Tienes muchos años por delante, muchísimos. Y ves por pautas, poco a poco. Es decir, aprende una cosa bien y pasa a una segunda. Porque a veces mucha gente joven que he tenido después en consulta, me viene y ha tenido experiencias, por ejemplo, he tenido grupos de chicos jóvenes, más jóvenes que tú, de 18 incluso, que han tenido experiencia de la ayahuasca. Bueno, es una experiencia que aparte de devolver y en fin, de todo lo que conlleva, lo único que me han sabido explicar muy bien es que se encontraron fatal. Como iniciación, una birria, porque claro, si lo que se pasaron es horas y horas devolviendo y mareados completamente, diríase que fue una birria de iniciación, ¿no? Porque vaya iniciación. Pero para eso no hace falta iniciarse en nada, ¿eh? Es pasarlo mal durante un día entero. Pero después han estado expuestos a diferentes peligros. Eh, Tampoco quiero salir yo con el campo moralista, pero hay que saber muy bien dónde se va para estas cosas, ¿eh? Porque es que la condición humana es la que es, no la voy a explicar yo. Pero yo sí que os digo una cosa, en temas de tipo espiritual, por ejemplo, de hipnosis, siempre es bueno que tengamos un sujeto control que no tome nada de nada y que esté mirando.
Más que nada alguien que pueda cogernos y decir, venga, vente para aquí, porque esto ya ha durado demasiado. En fin, quiero pediros excusas porque uno ya tiene una edad y ha visto muchas cosas, no todas buenas, y intento dar mensajes de precaución, porque se abusan, de todos estos campos se abusa mucho. Estoy de acuerdo en la iniciación chamánica, ¿qué voy a tener yo en contra de eso? Pero que sea una persona, un profesional, una persona que sepa lo que hace. Y ya está, no doy más discursos morales. Vale, Alina, que es la mujer que nos ha comentado antes que en la cama sintió una persona, un espíritu, que te preguntaba si era un espíritu, nos dice que después su amiga alquiló a un señor esa misma habitación y que le pasó lo mismo que a ella e incluso se le caían las cosas. Que si puede ser que haya muerto alguien en esa habitación y vuelve a ese Desde lugar. luego algo hay. Si ya no es el único caso y le ha vuelto a pasar a una persona, ahí esto daría lugar a una investigación. Una investigación. Y en esa investigación, pues tendríamos que verlo. Pudiera ser que hubiera un doble, por ejemplo, un doble o un K atrapado, y pudiera ser el residuo espiritual que ha quedado y entonces se capta. Pero no penséis que es un espíritu atrapado, esa es la gran diferencia. No. Pero en cualquiera de los casos, eso hay que investigar. Y seguramente algo habrá para que se repita tantas veces. Es más que probable que haya alguna cosa. Ahora, a veces no tiene por qué haber muerto allí, No. No siempre tiene que haber un difunto implicado en un proceso de doble o de K, o de K o de va. No necesariamente tiene que estar. Antes he visto pasando, como ha ido muy deprisa, pum, pum, que Guillermo Abolafio, que es una persona que yo conozco, decía que la experiencia que tuvo él de la ayahuasca fue muy positiva. Pues, y yo, pues, encantado que le haya ido muy bien. Pero también estará de acuerdo él, y supongo que todos, en que ante cualquier experiencia uno sabe dónde se mete, ¿no? Estoy seguro que Guillermo sabía dónde estaba, ¿no? Pero mucha gente, porque los he tenido de consulta, no sabían dónde se metían, Sobre todo en un grupito de personas que fueron a Brasil y tuvieron una experiencia, aparte que les robaron todo. Esto fue el fin de fiesta, ya cuando se acabó la ayahuasca, cuando ya no hubo ayahuasca ni hubo nada, después no tenían nada, ni zapatos, Pero bueno, eso es otra cosa. Esto ya se ve que es un hecho delictivo. Pero también lo importante es saber con quién te metes en estos temas. Solamente esto. Adelante, Alba. Vale, y vamos con la última. Gloria nos dice, me suele pasar que cuando duermo en mis sueños aparecen familiares ya fallecidos que me dicen que le diga a mi familia que están bien, que están felices, etcétera. Me imagino que quiere preguntar sobre eso, sobre por qué le pasa eso en los sueños. Pues muy buena pregunta y me da pie para hablar de un tema que he tocado poco, bueno, porque no se puede tocar todo, que es que la mediumnidad también puede venirnos a través del sueño, o sea, podemos estar dormidos y tener la visión en el sueño, que nos hablan, que nos dan un mensaje y al despertar nos viene como una especie de, no sabemos si es verdad o ficción. La diferencia la marca el mensaje, la marca la intensidad de ese mensaje y la marca el contenido de ese mensaje. Y es a través del sueño, a veces es un sueño, insisto que muchas veces hay gente que tiene retrocognición en un lugar, ha tenido que dormir un poco para tener las visiones. Y a veces hay una somnolencia que produce la mediumnidad en sí misma. Por lo tanto, completamente de acuerdo que esa es una de las puertas de la mediumnidad. Puede ser no solo consciente que altero la conciencia, sino en sueño que recibo los mensajes. Esto sería el siguiente mensaje. Sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, adelante. Hola, buenas tardes, Ricardo. Hola. Estoy muy contenta de Hola. estar aquí. Mira, yo te quería preguntar, cuando hicimos el viaje a Egipto en el 2017 y nos dijiste tú a la entrada de Keops que pidiéramos permiso a los guardianes, pues yo luego ya después de al salir, bueno, sabes que íbamos saliendo cada una a su ritmo y me gustó tanto la entrada, que era como una cueva que hice fotos a las piedras, a las rocas. Y posteriormente se testaron muchas de esas fotos
Y bueno, pues te quería preguntar el hecho de que aparecieran al hacer fotos, según nos dijisteis luego testadas, caras, y además esas caras tenían como si dijéramos un pequeño algodoncillo así como en celeste, como por encima, y se abría mucho la foto, había como unos códigos así binarios informáticos. Entonces te quería preguntar, el hecho de que hagas una fotografía y muestre, yo a partir de entonces he empezado a ver caras en infinidad de cosas, bueno, pero exagerado, ¿eh? Me dijiste tú la palabra y todo de la gente que va viendo caras por ahí por todos los, pues en un mosaico, en una toalla. Te quería preguntar, esas fotos que revelan caras ahí en un sitio tan sagrado como puede ser la entrada, ¿eran los guardianes o quieren comunicar algo? A mí todo eso me ha dado siempre mucha paz y mucha fascinación. Sí, sí. Estoy deseando volver a Egipto porque, bueno, Te queda pocos meses, pocos meses. Nos vamos en octubre, en octubre. vale. Esto, mira, los guardianes en este caso de Keops, que yo hace pues muchos años que los veo, son impregnaciones mentales, es decir, todo eso lo han hecho la mente de las personas que han entrado una y otra vez y han dejado su sonrisa por su esfuerzo, su construcción, ¿no? Porque también son los constructores, ¿no? Entonces, las imágenes mentales que se ven en estas fotografías son teleplastias, igual que en las caras de Belmez, igual. Es decir, acción mental a distancia que carga objetos como puede ser la piedra, podría ser en metal también, pero es más fácil que se cargue en una piedra y se van formando caras. Hay caras que estarían desprovistas de la interpretación, que sería que todo el mundo las vería, entonces se le llama teleplastia, ¿no? Porque todo el mundo las puede ver. Y la pareidolia, que es lo que me preguntabas antes, que tenemos la capacidad de buscar caras por todos lados y acabas viendo miles y miles de caras, porque es un fenómeno inconsciente, subjetivo de la mente, ¿no? Es una función psicológica. Entonces una cosa es pareidolia y la otra es una teleplastia. Y en la entrada eran teleplastias, producidas por la acción de las miles y miles de personas que construyeron, ayudaron, trabajaron y visitantes, porque también ha habido, pensar que Napoleón, Alejandro Magno y otros estuvieron allí, justo donde estuviste tú, Carmen. Desde allí, estuvieron pensando ahí. Y todo eso ha quedado. Son hechos históricos. Gracias. Vale, y una última pregunta más. Nos Sí. dice, siento presencias en mi casa, no sé cómo puedo limpiarlas. ¿Aprenderíamos a limpiar las presencias en el curso? Sí, una de las cosas que hacemos es el empleo de tinajas para sacar energías negativas. Y sobre todo porque las presencias que nosotros decimos negativas están hechas por la mente y por lo tanto limpiamos las impregnaciones, los restos de impregnación que hay en una casa, por ejemplo la ira, el odio y todas estas cosas generan egregoros que pueden de alguna manera sustraerse y eliminarse. Lo cierto está que en las casas que hemos limpiado, y han sido bastantes, he tenido un grupo de alumnos que se dedicaba a limpiar casas sin parar, y no me refiero con fregona, me refiero a las casas que limpiaban desde el punto de vista de la vasija. Han contribuido mucho a que la gente durmiera y descansara y hubiera armonía. Por lo tanto, algún efecto tiene. Desde luego, si lo tiene psíquico y lo que hay es psíquico, por lo tanto, queda neutralizado. Se aprende en el curso a hacer esta limpieza, sí, se aprende. De todas maneras, deciros a todos los que queráis ver alguna sesión en vivo y en directo, no teórica, que este domingo está programado a las 8 con casos reales. Entonces ahí sería la forma de verlo. Muy bien, pues buenas noches a todos.